bendiga. Me encanta estar en esta iglesia, me encanta. Me encantan ustedes. Es un honor, es un privilegio. Gracias, Mario, por invitarme hoy en un día tan especial para ustedes. Oremos. Si se puede conseguir la presentación, sería estupendo. Si no, yo sé que hay un problema con el internet. Mario me dijo que podía hacerles llegar a todos ustedes el bosquejo donde están todos los versículos que vamos a ver hoy. Así que no hay problema. Padre amado, te damos a ti la gloria, a ti todo el honor. Como decía Moisés, levántate, oh Dios de los ejércitos de Israel, que tus enemigos sean esparcidos. Y así mismo, como decía Moisés, al llegar y establecerse la nube en cierto lugar y el arca a reposar, oh Señor, vuelve al campamento de Israel. Te pedimos de la misma forma que este lugar, donde se ha proclamado tu palabra por 51 años, sea una casa de oración y de salvación, donde podamos encontrarnos contigo y donde más personas puedan llegar a conocerte. Y que en este lugar hayan conversiones, haya salvación. Te pedimos por los nuestros, por los que ya no están con nosotros, que por alguna razón dejaron la fe o simplemente están enamorados de este mundo, que los traigas de vuelta, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos titulado, de hecho Mario me dijo, háblanos de oración. Y qué duro hablar de oración, porque si en un área de la vida cristiana fallo con más frecuencia es la oración. Así que retomé algunas notas de por ahí del año 2014 donde tenía una vida de oración que glorificaba a Dios y reflexionaba, ¿qué pasó? Hace no mucho un hermano amado, anciano, a quien yo admiro, me dijo, ¿cuántas horas estás orando? Con vergüenza tuve que responder, yo me desocupo a las 12 y espero a mi esposa que salga a la 1 del trabajo para poder almorzar. Con vergüenza tuve que decir solo esa hora. A él le dio más vergüenza y yo le digo, ¿y usted cómo está en oración? Se despidió y se retiró. Traje un amigo conmigo. De hecho, yo lo admiro más de lo que él es mi amigo realmente. De hecho, quise aprender alemán para entender qué es que dice. El libro está en español, no está en alemán. Se llama Wolfgang Bühn. Y él hizo una observación interesante. Dijo, la vida de oración de Jesús es un estímulo y un reto a la vez. Y quiero probar en estos capítulos, él decía que en la vida de la historia de la iglesia hay quienes sí han logrado imitar a Jesús en la oración. Entonces yo conocí a Wolfgang Bühn aquí en Ecuador, es alemán, tenía un traductor también alemán, pero a pesar de la traducción y lo difícil que podía parecernos su idioma, logró impactarnos. Eso fue en el año 2014, realmente transformó nuestra vida de oración. Dentro de estas páginas, por ejemplo, en el capítulo 2, él cita a un autor muy interesante que dice, yo no tengo en buena estima a aquella persona que ora menos de 4 horas al día. Y si pasas revisando cada uno de los pasajes que vamos a ver hoy, que los he tomado de su estudio de Lucas, te das cuenta que todas las personas que imitan a Jesús por lo menos oran un promedio de 3 horas al día. Samuel nos contaba cómo Johann Sebastian Bach ayunaba y oraba antes de componer. Tremendo, y por eso y si tú ves el repertorio de Johann Sebastian Bach, te encuentras con nombres, piezas como La Pasión según San Mateo, La Pasión según Juan. Jesús, tú todavía eres mi alegría. Jesús, mi fiel amigo.
Te encuentras eso en alemán, lo traduces al español y encuentras que eso es lo que significan todas sus obras, todas sus obras. ¿Y quién crees que compraba las obras de Johann Sebastian Bach? La Iglesia Católica. Y por eso muchísimos himnos que nosotros recordamos de la Iglesia Católica realmente nacieron de la idea o del corazón de alguien que amaba a Cristo, un cristiano. Y algunas melodías nos suenan como las que escuchamos hoy, enseguida nuestro corazón se llenó de alegría, ¿verdad? Bueno, vámonos a observar la vida de oración de Jesús. Hemos escogido 7 pasajes en el Evangelio de Lucas. Muy breve vistazo al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas responde a una cultura griega, a un hombre llamado Teófilo. Y en los primeros versos, Lucas nos informa: he decidido ordenar cronológicamente los eventos, cual ya los conoces, ¿verdad? Y presenta de esa forma sobre Cristo Jesús un orden cronológico. Es decir, lo que habían escuchado ya con de otros evangelistas, yo he querido ordenarlo de esta forma. Los 2 primeros capítulos tienen información que únicamente María podía haber registrado. Así que tenemos una entrevista con María, 2 capítulos enteros de Lucas. Y asimismo se entrevistó con todos los que pudo. Y registra testimonios de profetas de los primeros días de Jesús. ¿Verdad? De una profetisa, de otro profeta. Asimismo nos habla de información muy peculiar de Juan el Bautista que solo alguien que esté muy cercano a Juan el Bautista pudo haber tenido. Y conforme avanzas tú te quedas, ¡qué detalle! Es decir, si eres como mi esposa, a quien le fascinan los detalles, yo llego y le doy, mira, ¿cómo te fue en Antioquía? Yo le vengo y le cuento y le digo, me fue así, pero dame detalles. Yo le digo, sí, me fue bien. Y, no, pero dime más. Sí, fue Mario, fue Elizabeth, ¿quién más fue? Sí fueron, pero dime más. Bueno, si eres como ella, Lucas es para ti. Lucas es el único, y esta observación se la debo a Wolfgang, que registra a Jesús orando en 7 ocasiones diferentes. Si bien Marcos y Mateo nos mencionan las mismas ocasiones, no nos informa que estaba orando, que lo sorprenden orando. Entonces Lucas responde a esos detalles. Si bien la cultura griega, ves la fascinación en el arte griega, por ejemplo, viste la estatua de Rodin o Rodin, ¿verdad? Que está un hombre pensando así, ¿verdad? Y mientras está pensando, todos los músculos del cuerpo, pero una cosa impresionante. El griego y todo el arte griega, el griego amaba al ser humano, la fisionomía. Si tú ves el arte griega, las manos, los detalles, los músculos del antebrazo, rostro. Entonces, cuando un griego recibe el Evangelio de Lucas, piensa para sí, wow, este Jesús, qué hombre tan impresionante. Lucas nos presenta a Jesús como el verdadero hombre, el verdadero Adán, el hijo del hombre. Todo lo que Adán falló en hacer, Jesús lo cumplió. Por ejemplo, a Adán se le dijo, ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves en los cielos, sobre los animales, los ganados, las bestias del campo, sobre toda la tierra. Lucas nos presenta a alguien que están los pescadores en la madrugada ya cansados y ejerce dominio sobre los peces del mar. Vamos a pescar otra vez. No, ya estamos cansados, decían los discípulos. No, yo les diré que ahí hay peces. Los peces le obedecen y tienen una pesca milagrosa como jamás. Pedro, cuando ve lo que está pasando, no soy digno de ti, tú eres el Hijo de Dios, ¿tú quién eres? Luego están en alguna tormenta. Lucas nos menciona que está dormido, ¿verdad? Y lo despiertan. ¿No te da pena que perezcamos?, le dicen. Y Lucas nos menciona cómo él da una orden y el viento y el mar se calman. El verdadero hombre, Jesús. Y entonces un griego leería esto de acá, y es un evangelio escrito en griego para griegos, y nos hablan de un superhombre. ¿De dónde viene su poder? Bueno, vámonos a ver de dónde viene su poder. Jesús tenía una misión. Lucas 19:10. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repite después de mí. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del superhombre, del hombre ideal o del verdadero hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo.
¿Y de dónde viene ese poder? Vamos a observar una por una las 7 veces en que ora Jesús en Lucas. Lucas capítulo 3. Verso 21. ¿Llegamos? ¿Amén? Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y este es un detalle que solo orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La escena es impactante. Se está bautizando no por causa del pecado ni por perdón de pecados, sino por identificarse con el ser humano a quien viene a redimir de sus pecados. Y asume la identidad. Oh, perfecto. A la anterior. Pon la anterior, por favor. Muy bien. Buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje que nos registra Lucas, ¿verdad? Y podemos dividir todo el Evangelio en estas partes. Los primeros capítulos, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, nos dice Lucas. Después del capítulo 3, más bien desde el 4 tal vez hasta el 6, vemos a Jesús haciendo milagros sin parar. Después, un poquito más adelante, veremos a Jesús hablando en parábolas, hasta como el capítulo 19. Todo es parábolas, parábolas, parábolas. Luego pone sus vistas hacia Jerusalén y hace un viaje, llega a Jerusalén, profetiza sobre Jerusalén, sobre su destrucción, sobre lo que ocurriría después, y empieza la semana de la pasión, que es lo que celebramos en Semana Santa. La entrega triunfal, ¿verdad? La limpieza y purificación del templo, final de cuentas su arresto, crucifixión, resurrección, y Lucas nos da un detalle extra que ningún otro evangelista nos da: las conversaciones con sus discípulos después de la resurrección, durante 40 días. Entonces, así mismo, arranca con muchos más detalles y termina con muchos más detalles. Y eso sería Lucas. Pasemos ahora sí. La primera ocasión, esto pueden tenerlo, no necesitan anotarlo, varios les puedes pasar a todos. La primera ocasión que Jesús está orando en Lucas es en su bautismo. Y entonces en el bautismo ocurre esto de acá, se abre el cielo. Y es como que si Dios no puede contenerse y dice: este es mi Hijo amado. Una ocasión previa tenemos una expresión así en el Antiguo Testamento. Daniel oraba 3 veces al día y oraba por mucho tiempo. Por ahí por el capítulo 9 está orando y está orando con el libro de Jeremías abierto y hace una pregunta. Y está orando y sigue orando y está ayunando y sigue ayunando y sigue orando. Como 3 días después aparece un ángel y le dice: Daniel, tú eres un varón muy amado. Daniel se desploma, cae al piso y el ángel le dice: no temas. Desde el inicio, desde que tú hiciste la pregunta, yo he estado tratando de venir. El Señor me envió a responderte la pregunta, pero Satanás me lo ha impedido. Y entonces llega y le da la respuesta a su pregunta. Varón muy amado, ¿qué estaba haciendo Daniel previo a recibir tremendo cumplido, tremendo halago de parte del cielo? Había estado orando. Ahora tenemos al Hijo de Dios, al hombre perfecto sin pecado, bautizándose por los pecados, identificándose con los pecadores, vistiéndose de nosotros en representación nuestra, tomando nuestro lugar como nuestro representante en el bautismo. En total, como dice el texto, mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Recuerda esta palabra, la vamos a usar mucho. Dependencia. Repite después de mí. Dependencia. Y esa palabra te va a ahorrar cuánto dolor como cristiano definitivamente. ¿Cuántas soluciones a cuántas pruebas? Repite después de mí. Dependencia. De hecho, creo que no hay prueba que no requiera dependencia. Repítelo. Si yo hubiera sabido esto hace
20 años, que la vida cristiana se trataba ¿de qué? Dependencia. ¿Cuánto dolor no me hubiese ahorrado? Ya no se usa esa forma. Hubiera ahorrado. ¿Cuántas pruebas no hubieran sido más llevaderas? Dependencia. Jesús, en total dependencia, se sujeta a un bautismo y toma un lugar que no le corresponde y se identifica con los pecadores. Dios, ante tal dependencia, ¿los escucho? No puede contenerse. Se abren los cielos y habla: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así empieza el ministerio. ¿Cómo cierra el ministerio de Jesús? Ya en la cruz. Se han registrado que hay cerca de 7 frases o mensajes que dice Jesús desde la cruz. En Semana Santa probablemente compartieron algo similar, ¿verdad? La mayoría de las iglesias lo hace. De hecho, es una obra, si mal no recuerdo, de Bach, las 7 palabras. Tengo que confirmar eso. Pero en los días de la Reforma se elabora este sermón de las 7 palabras y es una obra musical espectacular. Las iglesias celebran con las 7 palabras casi siempre en Semana Santa. Uno de los autores que a mí me gusta es Erwin Lutzer. Él tiene un libro cortito, te lo puedes leer en 7 capítulos porque son 7 versos, nada más. Te lo puedes leer en una tarde. Se predica eso, ¿verdad? Una de las últimas siendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas nos registra esa frase. De manera que Lucas nos registra cómo Jesús abre su ministerio orando y cómo cierra su ministerio orando. Y expiró, dio un gran grito y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, creando así un camino nuevo, como diría el autor de Hebreos, para que seamos justamente salvos. Vamos a la siguiente vez que está orando Jesús. Vamos al capítulo 5, verso 15. ¿Llegaste? Muy bien, aquí ya estamos en la sección donde está haciendo milagros. No para de hacer milagros, donde sea que llega hace milagros. La gente, se corrió el rumor de que si tocaban tan solo su ropa serían sanos. ¿Y qué crees que ocurre cada vez que Jesús llega a un lugar? La gente se abalanza a tocarlo. ¿Ok? En esta sección, verso 15, capítulo 5, verso 15 dice: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos para hacer ¿qué? Y oraba. Lee el 17. Aconteció un día que él estaba sentado y enseñaba, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y mira esta nota. ¿Qué había en el Señor? ¿Qué estaba con él? El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. ¿Qué venía haciendo Jesús en los versos previos? Se apartaba y oraba. Oraba, ¿verdad? Y así vas a ver en todos estos capítulos donde hay milagros, milagros y milagros. Lucas nos registra esta expresión: había en él un poder para sanar, o salió de él un poder para sanar. Por ejemplo, tal vez tenemos una de estas referencias veamos el 6:19. Dice: toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él. ¿Y qué ocurría? Los sanaba a todos. ¿De dónde venía este poder? ¿Qué palabra dijimos que íbamos a repetir? De su tiempo de dependencia con Dios. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque Dios le decía: ve y haz este milagro. ¿Dónde se lo decía? ¿Cuándo se lo decía? En su tiempo de oración. ¿Por qué nadie lo podía sorprender? Porque él se anticipaba, hablaba y estaba en dependencia con Dios. Una de las ocasiones más curiosas donde sale poder
del Señor Jesús, tal vez es el capítulo 7. Y Lucas es el quien nos registra esta frase. 7:13. Vamos al verso 7, número 13. Dice: esta es la ocasión en que hay una niña, hija de un oficial que tiene 12 años enferma, ¿verdad? Perdón, tiene 12 años y está enferma de muerte. Camino a ese lugar, una mujer dice: si tan solo toco el borde de su manto. Esta mujer tenía 12 años enferma, con una enfermedad terrible, desangrándose, y había gastado todo. Y entonces, verso 13, cuando el Señor la vio, dice, ella la toca. Esta es otra ocasión, perdón, me he equivocado. Pero mira lo que ocurre en esta ocasión, mira lo que dice. Cuando el Señor vio el muerto, dice, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y quienes llevaban el féretro se detuvieron. Y el joven le dice: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Tremendo. Ahora sí, vamos tal vez al verso 8:46. 8:46. Aquí es, ahora sí. Aquella señora que había tenido 12 años, una enfermedad, la toca. Verso 46 dice: Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, esto es importante porque la Biblia nos describe como vasos de barro, y a los que hemos vuelto a nacer nos describe como vasos de barro que contienen un tesoro dentro, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Cristo mismo toma la forma de un vaso de barro al hacerse hombre. Y es curioso porque en este caso, Jesús decide resucitar o sanar a alguien. De hecho, llegaremos y la niña ha muerto en el siguiente párrafo. Sí, creo que resucitar requeriría de Jesús toda su concentración, ¿verdad? Resucitar a alguien, imagínate, él va camino a eso, concentrado en eso, y alguien lo toca. Salió de mi poder para sanar. ¿Qué ocurrió? Logra que esta mujer confiese: fui yo. Estoy sana. Bueno, llega y le dice, ya murió, le dicen, verso 52, lloraba a todos, ¿verdad? Hacían lamentación. No lloréis, dice él, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y es como que si Jesús, antes de enseñar o sanar, y he escogido pasajes donde hace un milagro, pero verás en Lucas también cuando enseña, es como que se vierte en nosotros o en su audiencia. De lo que recibe del Padre, tiene para dar. De lo que recibe del Padre, tiene para dar. Una total dependencia de Dios. Vámonos a un pasaje peculiar. Vamos al capítulo 6, verso 12. Regresemos un poquito. Verso 12. Aquí tenemos a Jesús orando cuando escoge a los 12. En los pasajes anteriores, cuando ha estado orando, se ha ido a orar a solas, que nadie se dé cuenta. Ahora mira lo que ocurre acá en el 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar, está a solas, y sus discípulos han ido con él, ¿verdad? Pero dado que es de noche, dice, y pasó la noche orando a Dios. Amada iglesia, sé que ustedes tuvieron un ayuno hace poco, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos duró el ayuno? Unas 4 horas, ok. ¿Cuándo fue la última vez que se amanecieron orando? Este año. ¿Cuándo este año se han amanecido orando? ¿Alguien aquí? ¿No? Ok, el año pasado, contemos también el 2023. ¿Alguien aquí presente que se haya amanecido orando en los últimos 5 años?
Amén. 2, ok. Amén. Jesús tiene que tomar una decisión aquí. Y dice que antes de tomar la decisión va y consulta al Padre. Y se pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, probablemente estaban dormidos. Ahora se levantan y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y aquí tenemos sus nombres. Y él está orando. ¿Hasta cuándo está orando? Tiene que tomar una decisión. De todos sus discípulos voy a escoger a 12. ¿Qué hay de nosotros que somos tan falibles, tan pecadores? Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Mejor me voy a dormir temprano y me levanto mañana temprano y veo qué hago. ¿Cómo soluciono, verdad? Jesús no podía hacer eso porque Jesús hacía algo que nosotros no. Jesús, ¿qué tenía? Dependencia. La falta de oración es un voto de independencia a Dios. Amén. Es un desafío a Dios. No te necesito. ¿No me crees? Vámonos a Isaías capítulo 30, verso 1. ¿Llegaste? Isaías 30, verso 1. ¿Estamos ahí? ¡Ay! Este es uno de los ayes en la Biblia. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Jesús definitivamente no cayó en este pecado denunciado en el Antiguo Testamento. Tomar consejo en los hombres, apoyarse en la fortaleza de los hombres. Sino que Jesús dependía de Dios. Dependencia para tomar decisiones. Ahora imagínate cómo fue el anuncio. Bueno, estos son los 12. Simón, Andrés, Jacobo, Juan, los 12. Que ninguno de los otros discípulos protestara. ¿Y por qué no me escogiste a mí? Imagínate, ¿no? No hay registro en ninguno de los evangelios que diga, no, así que esos deben de ser. Ninguno protestó. Matías podía decir, pero yo estoy aquí desde el principio. No, nadie. Imagínate la paz con la que Jesús escoge a 12 y proclama, estos son los 12. Y nadie reclama. La dependencia nuevamente para tomar decisiones importantes. Vámonos al capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 18. En esta ocasión es la famosa declaración de Pedro, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y es que él les ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Verso 19, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero el verso 18 nos pone de contexto algo que solo Lucas menciona. Aconteció que mientras Jesús, ¿qué estaba haciendo? Oraba aparte. Estaban con él, pero él estaba un poquito más acá, ¿verdad? Los discípulos, y luego ¿qué hizo? Les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Juan, dicen, Elías, o algún profeta antiguo que resucitó, ¿verdad? Verso 20, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Qué aprendemos en esta ocasión? Jesús estaba orando. Y Pedro, como lo registra Mateo, expresa, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Mateo añade un detalle. Mateo nos dice,
que Jesús le responde, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Él te ha revelado esto de acá. En el contexto de Lucas, él había estado orando. Entonces sabemos que estuvo orando porque iban a recibir una información espiritual totalmente nueva. De hecho, estos dos capítulos, o como lo veríamos en Mateo 16 y 17, tienen revelación nueva. Algo que no hubieran podido saber si no se lo hubiera revelado en ese momento. En el capítulo 9 de Lucas es donde se registran los dos eventos que vamos a ver, donde hay nueva revelación. Y la revelación es que Jesús ya claramente delante de ellos es el Cristo, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Lo va a hacer dos veces. ¿Qué lección obtenemos de acá? Y lo voy a citar textualmente a mi amigo Wolfgang Bühn. La sabiduría espiritual solo se puede compartir espiritualmente. No hay forma humana, carnal, no hay esfuerzo humano que baste para recibir sabiduría espiritual. Es decir, si tú quieres que tus hijos, por ejemplo, entiendan el Evangelio, solo lo podrán discernir con la intervención del Espíritu de Dios. ¿Cómo habíamos dicho que Jesús era presentado en Lucas como el varón perfecto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? ¿Cuál era la misión de Lucas o que Jesús manifiesta en Lucas? Yo vine a buscar y salvar a lo perdido. Vamos a ver dos ocasiones más donde Jesús ora, pero antes de observarlas, quisiera poner una carga, dado que cumplimos 51 años. ¿Qué vamos a hacer los próximos 51 años? Te propongo buscar y salvar a los que se han perdido. Esto es verdad en esta iglesia como lo es en todas. Porque Satanás tiene algo contra la siguiente generación. Howard Hendricks, un autor que yo admiro, en el 2003 dio un curso que fue grabado y llegó a mis manos hace una semana. Y entonces cuando me enteré que esto estaba disponible, yo lo adquirí inmediatamente y decía, yo tengo que verlo porque este autor realmente es bíblico y me cae muy bien. Edificante. Abre su curso diciendo esta frase, 2003. En este seminario, él fue profesor en un seminario de renombre en Estados Unidos. Nunca habíamos recibido tantas peticiones de oración por los hijos de los pastores y misioneros como ahora. Y es que Satanás está destruyendo la familia de los pastores y misioneros. 2003. Del 2003 acá hay una clara erosión moral en la sociedad. Te voy a dejar con una carga muy, muy, muy pesada que solo Jesús puede quitar de nosotros si tomamos su misión en serio. Conozco una pareja de misioneros, personalmente los conozco, cuya hija mayor se hizo una operación de cambio de género. Conozco una pareja de maestros de la Biblia cuya hija menor se casó con otra mujer. Conozco un misionero cuyo hijo mayor va a estudiar a Estados Unidos el seminario, se divorcia de su mujer, se retira del seminario y se casa con un hombre. Es una opción que antes no existía, ¿verdad? Conozco un misionero que falleció hace no mucho, cuyo hijo mayor cayó en las drogas, su segunda hija se casó en yugo desigual y su tercer hijo estaba por casarse con una testigo de Jehová. Y el testimonio de su tercer hijo va como sigue. Yo estaba totalmente decidido a irme a vivir a playas.
teníamos ya aprobada la hipoteca, ya nos íbamos a casar. Pero en una noche fui a la cocina a tomar agua y escuchaba a alguien llorando, me acerco y era mi papá orando. Mi papá oraba y eso me impactó. Aún así yo seguía terco, yo me iba a casar. La siguiente noche, papá llorando, la noche orando. Él cortó la relación a final de cuentas, volvió en sí. Hoy en día es pastor de una iglesia. Esta es una iglesia histórica, 51 años. Tremendo. Pero si cuento las edades, creo que aquí falta una generación. Y en muchas iglesias, créanme. La conversación va como sigue. Si te es familiar y te identificas, en buena hora. Pero una madre joven de familia le grita a su mamá y a su papá: ¿ustedes con qué calidad moral me dan consejos de cómo criar a mis hijos si ustedes nos abandonaron, si ustedes se divorciaron? Mientras tanto, estos abuelos están horrorizados por las atrocidades marxistas de ideología de género, supuesta ecología y supuesta moral superior que sus nietos verbalizan con odio y en desafío al Creador. ¿Te es familiar? ¿Qué necesitamos como iglesia los próximos 51 años? Dependencia. Necesitamos buscar y salvar a los perdidos, y se nos está perdiendo una generación entera. Y cuando llegué, la hermana Eugenia y otras hermanas me contaban con alegría qué bendición que ha sido Mario para esta congregación. Y me mostraban, mira la decoración, ¿verdad? Y me contaban con alegría. Y cómo han regresado muchos. Yo sé que la carga que acabo de darles es pesada, pero para Cristo no lo es. Así que necesitamos su fuerza, su vida de oración. Porque debes reconocer que cuando un hijo sale de casa en voto de independencia a Dios, no quiero saber nada de ti, solo el Espíritu de Dios puede convencerlo de su pecado, de la justicia que vendría y el juicio que acarrea. Y Satanás puede hacerte creer que te ha arrebatado un hijo. Realmente no le pertenecen a él, es una mentira. Pero también le puede hacer creer a él que puede vivir una vida independiente fuera de la iglesia de donde creció y destruir. Y algunos tal vez se casarán en yugo desigual y algunos tomarán malas decisiones. Pero aquellos que vuelven, que conocen el perdón de pecados, que se saben perdonados, no volverán atrás. Y por eso es tan lindo cantar alabanzas con esa fe. Yo no vuelvo atrás. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Ellos tienen que experimentar esa experiencia, ¿verdad? Del perdón de pecados. Jesús orando. Ahora la siguiente vez cuando ora se transfigura. Y este es el momento donde cambia, ¿verdad? Y su ropa y su rostro cambia. Y lo ven los discípulos y se sorprenden, no saben qué hacer, estábamos dormidos, se despiertan. Y lo curioso en la siguiente ocasión que está orando es que Pedro ve que están Moisés y Elías y en eso desaparecen y él le dice: bueno es que estemos aquí, Señor. Haremos enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Y sale una voz del cielo y esta vez ¿qué dice? A él oíd, este es mi hijo amado, a Jesús.
Entonces, mira la falta o la fuerza que requiere orar. Mientras Jesús oraba, los otros se durmieron. ¿Te pasa a ti o solo a los discípulos? Esos discípulos por allá, esos son... ¿O tú también te duermes cuando toca orar? No, es que yo voy a orar ya acostadito, ya arropadito, ahí sí voy a orar. ¿Te duermes? Bueno, yo me voy a levantar temprano a orar, pero no sales de la cama. Señor, buen día. Pero para la acción, vamos a hacer 3 carpas para ustedes, 3 enramadas. Para la acción sí estamos listos, ¿verdad? Para orar, como dice Leonard Ravenhill, es una cita que hay aquí, solo se requiere una cosa: espiritualidad, no intelecto, nada que pueda aparentarse, nada, es decir, nada que figure porque es a solas. Solo tienes que ser espiritual, tienes que ser genuino, tienes que amar a Dios. Venir y orar. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a la siguiente vez. Vamos al capítulo 6, vamos al capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús había estado orando, sus discípulos están esperando que termine. No termina, y sus discípulos, y Jesús no termina. Y es que si tú de verdad oras, y de verdad tu vida de oración es genuina, en algún momento alguien te va a pescar orando. Es diferente a lo que decía en Mateo, ¿verdad? En Mateo decía, no toquen trompeta delante de los hombres, no practiquen su justicia delante de los hombres para ser vistos. Ya han recibido su recompensa. No es eso, es todo lo opuesto. Él está orando y ya los discípulos saben que no pueden molestarlo hasta que amanezca. Y están ahí esperando y esperando, ¿verdad? Pero mira lo que causa el poder de las buenas costumbres y el ejemplo que puedes dar. Uno de ellos dice, Señor, ¿y si nos enseñas a orar? Y aquí es cuando él responde, cuando oréis, verso 2, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es como un índice de temas. ¿No sabes qué decirle a Dios? Aquí están los temas para hablar. Ahora, no te vas a sabotear eso porque hay un estudio de preceptos que tal vez Mario les quiera compartir de la oración. Principios básicos para una oración efectiva. Arrancamos con este párrafo. Y es como un índice y tenemos todo detalladito, así que otro día lo estudiamos. Siguiente vez que ora es en Getsemaní y tal vez esta es una de las más impactantes, capítulo 22, verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le acercó un ángel para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y él está luchando de alguna forma. Tengo que obedecer, pero lo que viene es la cruz, la vergüenza, los látigos, la crucifixión misma, la muerte. Cargar con el peso profetizado en Isaías de todo el pecado de todo el mundo. Y como lo verás en la cruz, exclamar por 3 horas, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una separación que los teólogos solo pueden sondear de la grandeza de lo que acaba de pasar. Realmente no sabemos exactamente. Quien se atreva a decir qué pasó en esas 3 horas está pretendiendo decir que sabe algo que no ha sido revelado. Pero es un misterio para nosotros que es evidente, algo pasó ahí. 3 horas donde Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Suficiente como para que la justicia de Dios se satisfaga a plenitud y el pecado de toda la humanidad haya sido justamente cubierto, un pago completo. Juan nos registra una frase
completado es, consumado es. En término legal griego, pagado. Y en ese momento en Getsemaní es cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quería poner esta carga por la siguiente generación, porque me encuentro en iglesia tras iglesia con esta novedad, ¿verdad? Y ahora cada vez que me reúno con misioneros, ministros de este país y de otro, y por algún motivo sale una petición de oración, con frecuencia son los hijos, particularmente los que ya salieron de casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos hacer algo? Podemos intentar. Pasemos la siguiente. Dependencia. Pasemos la siguiente. Aplicaciones muy prácticas. Vamos a empezar a orar. Amén. ¿Quién va a orar hoy día 5 minutos? 1, ok. ¿Quién dice más de 5? ¿Quién da más? 10. ¿Quién da 10? ¿Quién da media hora el día de hoy? Media hora. Un compromiso de media hora al día. ¿Es posible? ¿Quién da el compromiso de 1 hora? Ok. ¿Quién da un compromiso de 4 horas? 1, ok. 7 horas. Se habla de Ana, que ella servía en el templo en oraciones, ¿verdad? Tremendo servicio. Bueno, te voy a dar aplicaciones prácticas para que empieces a orar hoy. Una lista de oración. Escribe nombres. Alimenta tu lista de oración. Pide peticiones. Pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Carga tu cuadernito. Ponla ahí. Hazle saber, estoy orando por lo que me pediste. ¿Cómo vamos? Actualízame. Ponlo. Tengo una petición de oración para ustedes. En nuestra iglesia hay una hermana cuya hija está embarazada y está en tremenda crisis porque no tiene líquido amniótico. Eso es muerte. El bebé está vivo. Hay otra novedad más, no tiene riñones. Ya 5 médicos han recomendado que la saquen, que se pueden morir los dos. Estamos orando. Oremos. Haz una lista, entérate qué pasa en la vida de otros y ora por ellos. Pregunta de todo y por todo. A Dios, en dependencia. Señor, ¿será que me pongo este saco? ¿Será que me pongo hoy día corbata? ¿Será que voy bien? Señor, pregunta de todo y por todo. ¿Será que me como esto de aquí? O si me como esto de aquí, mañana no voy a poder predicar bien, ¿no? ¿Será que puedo cenar frijoles o cangrejo? Bueno. Canta alabanzas. ¿No sabes qué orar? Extiende tu tiempo de oración. ¿Cuánto dura más o menos una alabanza promedio? ¿Unos 4 o 6 minutos? Pon alabanzas. Somete tus peticiones a su voluntad. Hágase tu voluntad. Ora la palabra. ¿No sabes cómo orar? Agarra como hacían los grandes en la historia de la iglesia. Hay uno que se llama Whitefield, pasa la historia de la iglesia, y George Whitefield agarraba la Biblia, se arrodillaba frente a ella, si gustas lo haces, si no, te sientas. Y leía un verso, cada palabra, cada renglón, cada párrafo, era una oración más. Y seguía leyendo. ¿Te acuerdas de esa canción lindísima de Juan Luis Guerra que dice, pon el tema, Señor? Así. Abre la Biblia y deja que el Señor ponga el tema de oración. Otra petición, otra aplicación. Ora hasta recibir respuesta. Sigue orando. Ahora, si algo Satanás no soporta ni en pintura, es ver un cristiano orando. ¿Qué crees que va a ocurrir cada vez que te sientes a orar?
las notificaciones. Apaga este aparato. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, el teléfono. Ahora, no es culpa de ellos si te llaman o tocan el timbre. El horario, busca un horario o busca un lugar donde nadie te distraiga. Ahora, ¿quiénes dijeron 5 minutos? Suma 5 minutos la próxima vez. Y suma 5 minutos más. Ya te di temas cómo. Ahora, tenemos un estudio de oración espectacular que cuando quieras lo iniciamos. Donde podemos aprender a orar. Pero si algo debe caracterizar a la iglesia del Señor es ¿qué palabra? Vamos a orar. Padre Celestial, trae un regalo especial a esta congregación en este aniversario número 51. Trae, Señor, un renuevo, una generación creciente que Satanás no nos pueda arrebatar. Como Moisés decía, levántate, oh Señor, y que tus enemigos sean dispersados. Que sean dispersados tus enemigos, Señor. Que los hijos que han nacido de los miembros de esta iglesia te pertenecen a ti, te los presentamos a ti. Los discipularemos para presentártelos a ti. Y Señor, aquellos que se han ido, tú sabes que son tuyos. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos a buscar aquello que se ha perdido. Pero no solo los nuestros, sino muchos más que serán añadidos. Que en esta iglesia, los próximos 51 años, o hasta tu venida, sea el lugar de encuentro con Dios, de salvación y de conversión. En total dependencia te pedimos esto a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén.